Se hicieron llamar los independientes. ¿Independientes de qué y de quién? Bueno, ahora lo vamos a ver. Este grupo de jóvenes que hicieron una exposición para mostrar sus trabajos, pues no eran aceptados en lo que llamaban los salones, bueno, lo que era conocido en la sociedad como los salones donde se mostraba lo que se estaba haciendo en este momento. Como ellos no consiguieron espacio para mostrar sus trabajos, utilizaron el estudio de un fotógrafo llamado Nadar, que tenía un gran estudio en uno de los principales bulevares, y estos jóvenes hicieron una exposición que constaba de 100 y pico cuadros. Ellos eran unos 30 y tantos artistas con nombres tan conocidos como Renoir, como Manet, Monet, Sisley, Pissarro, Cézanne. O sea, era bastante conocido, ¿no? Bueno, pues fue un rotundo fracaso esta exposición. Un rotundo fracaso de crítica y fracaso económico. Se vendieron de los 100 y pico cuadros, solamente vendieron 5 cuadros, con una cantidad de dinero para actualizarlo, digamos en la moneda actual, de unos 3.000 euros. Y concretamente 200 euros más o menos costó un Cézanne llamado El Molino. O sea, es decir, un fracaso total. Aparte del fracaso, es que causó risa la exposición y causó ira. La gente se enfadaba con ellos. Esta exposición luego se repitió en unos meses más adelante en la Galería Prestigiosa, que ahí sí que causó todavía más irritabilidad en las personas. Pues esta galería era la de Durand Ruel. Durand Ruel fue un marchante, de los primeros marchantes que tuvieron a principios, digamos, finales de siglo en París, y sobre todo el primer marchante de los impresionistas, Durand Ruel, un visionario, que cuando le preguntaron ya muy mayor que dónde le gustaría o si quería en el Dios o en el cielo, él dijo que le gustaría que el cielo fuese pues un cuadro de Corot para vivir eternamente en él. Es una cosa, bueno, que demuestra que era un hombre amante de la pintura y sobre todo de la pintura de Corot. Este hombre que, como os digo, fue un visionario, pues se dio cuenta de que este grupo iba a tener éxito. Él apostó por ellos, pero no fue fácil. Tuvo a veces que pasar grandes dificultades económicas debido al apoyo de estos pintores. Él adquirió muchísimos cuadros de Monet, muchos cuadros de Renoir, muchos cuadros de Manet, de Pissarro, de Cézanne, y hubo una época bastante grande, una década, que estos cuadros no se vendían y él apostaba por ellos. Esta galería tuvo anteriormente vamos a decir, prestigio, o sí que amasó una fortuna interesante este hombre importante, debido a que apostó por la escuela boloñesa, que era lo que estaba imperante, el gusto imperante en el momento, pero también apostó por una escuela anterior a los impresionistas, que era la escuela de Barbizon. La escuela de Barbizon, con pintores como Corot, Millet o Courbet, Damier también, eran pintores que no eran tan modernos, entre comillas, ya eran modernos, pero no escandalosos, para que nos podamos entender. Estos pintores pues pintaban el mundo cotidiano, o sea, el mundo actual, el que les tocó vivir, ¿no? Pero con una pintura todavía con una reminiscencia más clásica, más elaborada, una pintura más académica, más hecha, pero los temas no era tampoco del gusto imperante o popular, ¿no? Porque Millet pues estaba pintando los campesinos o pintaba los pastores. Courbet pues es una pintura a lo Rembrandt, pero con temas actuales para aquella época, y se le tachaba de un pintor muy realista, muy poco idealista, muy poco idealizado, que era lo que realmente le gustaba a las personas. O sea que en su momento podías pintar pues un desnudo, pero tenía que estar enclavado en el mundo helénico, en el mundo mitológico, para poderse entender, o en el mundo religioso, pero no desde la realidad. Entonces, cuando Manet pues pintó aquel cuadro famoso y fue presentado en el salón y se le escogió para ser expuesto, causó también pues un escándalo, porque lo que representaba Manet era una mujer que estaba desnuda en el campo delante de hombres vestidos y claro, con una forma de hacer y una forma de presentar este desnudo que podía parecer pues la vecina de arriba, y esto pues causó desagrado no solamente en la población, en los que admiraban la pintura, sino en los críticos. Los críticos también no les gustó esta forma de pintar.
Como os digo, Durand Ruel, que hizo una segunda exposición a los llamados impresionistas, fue un hombre que sus comienzos pues empezaron vendiendo materiales de pintura para los pintores, para estos pintores, que a veces no podían pagar debido a que no tenían ningún éxito y pagaban con cuadros. Durand Ruel, junto con su padre, que era un negocio familiar, pues empezó a acumular cuadros que vendía algunas veces pues, en el escaparate o decoraba la propia tienda. Pero él tuvo el sueño, digamos, o la intención desde muy joven de montar una galería, no dedicarse al comercio o a la venta de colores, como hizo su familia, sino, bueno, pues el representar a esta generación de nuevos pintores. Eso es lo que hizo Durand Ruel, pero hubo varios episodios de escándalo debido a que esta pintura no se entendía. No se entendía por esto que os he dicho, por los temas, pero tampoco se entendía por la forma de ejecutar los cuadros. Pues desde la escuela boloñesa, esta escuela clasicista representada por pintores como Luis David o Ingres, los mayores exponentes, pues era una pintura la que se estaba haciendo pues de una manera, mientras estos pintores acababan los cuadros de una manera muy pulida, ¿no? Con acabados muy perlados, muy nacarados, pues estos pintores utilizaban los colores puros, las pinceladas estaban vistas, se dejaban vistas, a veces se transparentaba incluso hasta la preparación de los lienzos, los colores iban prácticamente del tubo a la tela, había una tradición del gusto por la pintura muy elaborada, por los colores hechos en la paleta, no sobre el lienzo. Entonces, la población, los viandantes que veían estos cuadros colocados en los escaparates, no apreciaban esto porque no estaban preparados para verlo. Y para entender esto tendríamos que trasladarnos, pues, como siglo y medio anteriormente y ver, pues, cómo funcionaba primero, cómo funcionó vamos a decir, el antiguo régimen, y después de Napoleón, de la Revolución Francesa, cómo funcionó también el mundo de la pintura y de los pintores en el nuevo régimen, vamos a llamarlo así, ¿no? Pues en el antiguo régimen los artistas eran artesanos, como cualquier otro oficio, y se formaban en lo que llamábamos los talleres de los pintores profesionales que estaban satisfaciendo encargos desde la realeza, desde la nobleza o desde la iglesia, ¿no? Entonces no se pintaba por el gusto de pintar o porque a uno le apetecía decir, bueno, pues yo voy a pintar este cuadro porque me ha salido o porque tengo esta idea. No era así. Se pintaba por encargo, por satisfacer el mercado. Por lo tanto, los talleres, los artesanos, los artistas, estaban, digamos, parejos a la demanda, al comercio, a lo que demandaba la sociedad. Entonces, la oferta y la demanda estaba equilibrado y a la vez también los artistas introducían nuevos cambios que el mercado, la sociedad, asimilaba poco a poco. Entonces, digamos lo que os he dicho antes, iban las dos partes parejas, la necesidad, la demanda y la oferta. Pero en el nuevo régimen, después de lo que fue la Revolución Francesa junto con después de Napoleón, lo que sucedió es que se instituyó lo que llamamos la Academia de Bellas Artes. O sea, se conservó y se cuidó de una manera, o sea, una manera de hacer, y se estableció lo que estaba bien hecho y lo que no estaba bien hecho. Claro, en un principio los que enseñaron en las academias de Bellas Artes eran los profesores que eran artesanos y que se dedicaban a satisfacer la demanda que había y a la vez hacían de profesor. Pero con el tiempo estos profesores se profesionalizaron y dejaron ya de ser trabajadores para satisfacer la demanda de la sociedad. Se dedicaron solamente a la enseñanza. En esta dedicación a la enseñanza, con un aire que se llamó la escuela boloñesa, con una tradición desde la pintura, vamos a decir, italiana, pues lo que sucedió que en estos 150 años se conservó un gusto por la pintura académica, por la pintura que solamente se podía hacer desde Bellas Artes. Pero no solamente se quedó en Bellas Artes, es que también influyeron en el gusto de la sociedad. Y la sociedad ya, la demanda, lo que requería era ese tipo de pintura. Pues todos los años, en diferentes salones, lo que se exponía o lo que se exhibía en los grandes
vamos a decir, las mejores o prestigiosas paredes, tanto burguesas como religiosas, como desde el Estado, pues eran pinturas académicas, pinturas que estaban por el sello y por la conservación de lo que llamamos, entre comillas, pues la pintura tradicional, bien hecha, con una serie de temas que estaban relacionados siempre con la mitología, con el historicismo, pues, pues no sé, como utilizando la pintura pues como propaganda, como publicidad, pues para mostrar a la sociedad pues las batallas bueno, y las mejores odas que había hecho la propia sociedad, ¿no? Entonces, o la religión pues estaba también dirigida pues a la enseñanza o a la devoción que los feligreses pues pudiesen ver en estos cuadros. Es decir, estaba conservado por una tradición pictórica, ¿no? Y las batallas, pues las victorias, ¿no? Las victorias que se había hecho. O el mundo helénico, el mundo griego, el mitológico, pero no tenía la pintura solamente el propósito de denunciar, por ejemplo, o de tratar temas del momento, temas contemporáneos. Eso no hacía la pintura. Y menos que ya había pasado la Revolución Francesa y que la Revolución Industrial le había introducido, como os digo, por los nuevos colores, los nuevos pigmentos, las telas, que era muy fácil pasar el estudio, digamos, a la calle, hacer esos cuadros, pues pintando, pues no sé, por los bulevares, los cafés, llevar, por ejemplo, a las floristas, el mundo de las barcazas en el Sena, el mundo de las planchadoras o de las bailarinas que trató Degas. Es decir, había una oferta en los pintores que era muy fácil que era muy difícil, por decir, que un artista no pintara todo ese mundo tan rico que se estaba viviendo en ese momento, que yo diría que eran los verdaderos artistas, los verdaderos pintores, los que quisieron ofertar una nueva forma de ver y de concebir el mundo. Pero la sociedad no estaba preparada porque estaba con un concepto de conservatorio, desde Bellas Artes, de que esto no era lo que se debía existir. Pues de ahí el rechazo, porque lo que la sociedad esperaba y lo que se le ofrecía no era lo mismo. Algo parecido pues pasó aquí en España cuando aquella mujer mayor que le mandaron restaurar en su iglesia pues un Ecce Homo, el Cristo de Borja, ¿os acordáis? Y aquella mujer pues de forma cándida o inocente hizo aquella restauración que hizo reír a medio mundo, por no decir al mundo entero. ¿Qué sucedió ahí? Bueno, porque sucedió que todos esperábamos algo, esperábamos que ese cuadro recuperara la belleza que tenía anteriormente, y lo que nos presentó esta mujer fue algo muy distinto y nos hizo reír, pero nos hizo reír no por el resultado solo, sino porque lo que se esperaba no es lo que se ofrecía o lo que se nos ofreció. De ahí viene la risa. Pues eso mismo o ese mismo fenómeno sucedió en esta época de los impresionistas, como también posteriormente, más tarde, sucedió con los cubistas o con los fauvistas, que todos estos nombres son nombres irónicos también, ¿no? Nombres jocosos puestos por periodistas o críticos como denuncia y para ridiculizar estos movimientos. ¿Qué sucedía también? Pues lo mismo, que exponían el mundo fenoménico, el mundo de las cosas, pero las representaban de una manera que no se esperaba. Esto, por ejemplo, no ocurre con el arte abstracto. Cuando el arte abstracto irrumpe en el mercado, no mucho más tarde de los cubistas, porque hoy se dice la pintura moderna, como si fuese toda la pintura moderna solamente abstracta, y no es así, ¿no? Todo lo que llamamos las vanguardias, desde que nacen después de la Segunda Guerra Mundial, pues nada, en una década aparecen todas las vanguardias, todos los sismos que conocemos, pero concretamente lo que es el arte abstracto y el expresionismo abstracto no causa estos efectos de risa o de ira o de rechazo, precisamente porque el primer propósito que tiene el artista que ejecuta este tipo de obra o que expone esta obra es el no representar nada concreto, no representar nada conocido. Entonces, el artista al no querer representar nada conocido, no hay nada de qué reírse, ni nada de qué rechazar, pues solamente apela al mundo psicológico, al mundo de las emociones. Entonces es mucho más sensible, es un arte mucho más sensible que inteligible. Esto hace que las personas,
cuando están ante una pintura abstracta, pues la vean bajo el prisma de lo psicológico, de lo puramente sensorial, y lo adapte a su manera de sentir o de concebir el mundo. Concretamente, la paraidolia es un efecto de sesgo psicológico que todos tenemos, a mayor o menor grado, ¿no? Entonces, este fenómeno, la pareidolia, consiste en que nuestro cerebro no está preparado para comprender las cosas vagas o abstractas, sino que nuestro cerebro está preparado para identificar todo aquello que vemos, y si no está muy concreto, lo adaptamos e intentamos adaptarlo a algo que ya conocemos. O sea, es ese fenómeno que cuando vemos una pared llena de manchas o piteras, pues veamos caras, veamos rostros. O si vemos unas nubes, pues nos parecen cosas ya conocidas, ¿no? Pues ese fenómeno es lo que sucede cuando vemos el arte abstracto. Es muy difícil que nos quedemos en la abstracción, sino que lo adaptamos, lo amoldamos a nuestra manera de sentir o de concebir las cosas o el mundo. Por eso cuando vemos una pintura abstracta, pues normalmente alguien le puede recordar un volcán, o le puede recordar un río, las aguas de un río, o le puede evocar pues, un amanecer, una puesta del sol, un terreno, una hierba. Es decir, lo vamos siempre a amoldar a cosas que conocemos concretas del mundo objetivo, no subjetivo. Sin embargo, es un arte que está hecho para la subjetividad. De ahí a que también es cierto que lo podemos llevar al mundo solamente pues, de las emociones, decir, me da paz, me va con las cortinas, me va con los muebles. Es decir, se queda en la parte más decorativa o decorativista del arte, que todo arte tiene también ese punto decorativista, pero la abstracción, pues mucho más, ¿no? Mucho más se queda en ese concretamente decorativismo. Y hablando de lo que estábamos hablando antes, ¿no? ¿Por qué se produjo esto? Que la academia, pues, que dirigió, me estoy también ahora pensando, pues, en España, ¿no? En España, esto pasó en París, pero esto que os estoy contando, pero es que en España, hasta después de nuestra guerra, pues las vanguardias no se introdujeron. Aquí seguía mantenido el gusto popular y el hacer y el gusto de los artistas por la Academia de Bellas Artes, ¿no? Que estaba, digamos, sujeta pues, a un gusto también a la italiana, a la pintura más velazqueña, goyesca, con pintores no tan lejanos a nosotros, pintores que tendrán, pues eso, 150 años como de Graín o como Pradilla, que hicieron una pintura historicista también, Casado de la Lisal, un paisano mío, de Palencia, bueno, de Graín, Moreno Carbonero. O sea, hubo una gran tradición pictórica. Estos pintores en su momento eran becados, estamos hablando a principios o años 20, eran becados a Roma, y desde Roma terminaban su trabajo de beca, ¿no? Y era compensado, esta beca, estos artistas lo compensaban con una obra. Se enviaba una obra, normalmente pues era un encargo que terminaba pues en el Palacio Real o en alguna pared, digamos, importante, que servía como representación, pues bueno, de una victoria, de una batalla, o yo qué sé, pues como acordaros del cuadro de Juana la Loca, velando Felipe el Hermoso, que llegó también incluso a meterse a ilustrar el billete, uno de los billetes de moneda corriente, como calendarios, o se utilizaba para muchas cosas. A partir de ahí, la tradición de este tipo de pintura pues llega a otras capas sociales, ¿no? Y se utiliza, pues bueno, yo recuerdo todavía en mi niñez, pues los calendarios de explosivos Río Tinto, ¿no? Aquellos cuadros con los cazadores o las mujeres, la flamenca con el cántaro. Es decir, había una tradición de ese tipo de pintura hasta después de la guerra, que ya empiezan las vanguardias aquí en España bebiendo de estos autores, de estos pintores de Francia, de París, que ya vienen con esos aires. Se renovó el paisajismo, sobre todo en España, con pintores como Benjamín Palencia, y de la mano de Vázquez Díaz, que fue, digamos, profesor de todos ellos, pues Díaz Caneja, Ortega Muñoz. Ya vino la nueva renovación hasta ahora, ¿no? Y también va cambiando paulatinamente, también va cambiando el gusto de la sociedad. Y la sociedad ya va demandando y va exigiendo otro tipo de pintura. De ahí
que mientras que cuando éramos niños los de mi generación, y todos podemos acordarnos en las casas de nuestros padres, que había, siempre estaba decorado encima del salón, del sofá, ¿no? En el salón de estar, pues con un cuadro que consistía pues en un lago y los árboles a lo lejos, con un pueblecito o un arroyo y un ciervo saltando. Es decir, que las tiendas de decoración de su momento y las casas y los pintores, pues se hacía ese tipo de pintura, ¿no? La pintura más costumbrista, vamos a decir, que representaba pues las faenas populares o los cuadros de barcas o los cuadros de campo. En mi tierra, por ejemplo, aquí se pintaban muchos palomares o las ovejas, los pastores. Eso era lo que era el gusto popular para la decoración de las casas de nuestros padres y de nuestros abuelos. Sin embargo, ahora, bueno, pues la decoración ya ha cambiado, pues desde la academia, que también la ha asimilado este tipo, cosa que también, por un lado, me mosquea, el hecho de que desde ya la academia ya se está imponiendo también este tipo de arte más, no digo solamente abstracto, sino más, vamos a decir, rompedor, ¿no? Bueno, un arte más vanguardista, donde vas a cualquier tienda de decoración y ya vemos pues los cuadros estos, porque es una raya roja, un poco de purpurina, o quizás lo más figurativo, pues el típico cuadro de Valdés, que pintan pues las caderas grandes, o algo de Barceló, con un poco, con un toque, digamos, de étnico, ¿no? De cosas étnicas, y bueno, eso es ahora la decoración. Pero como veis, el mundo siempre ha sido igual, ¿no? Pero sí que es cierto que ahora sí que está claramente dirigido por lo que se ve pues, en ferias como Arco o los grandes concursos, el BMW, todos estos concursos ya se impone este tipo de arte o de pintura y se da la espalda a lo que llamamos la pintura figurativa. Se mira casi con peores ojos, pues ya la pintura figurativa... claro, muy difícil de competir con este tipo de pintura que es muchísimo más decorativista. Todos los cuadros o toda la pintura tiene un componente importante de decorativismo, pero la abstracción tiene muchísimo, muchísimo más. Y yo personalmente no utilizo, no trabajo el arte abstracto puramente abstracto, pero lo que sí que concibo como algo real, que es que se necesita que la abstracción esté presente en la figuración. Yo creo que tiene muchísimo más compromiso el pintar desde la figuración y hacer una abstracción. De ahí que hay veces que yo os he dicho en otros vídeos y os sigo diciendo que los cuadros tienen que funcionar no solamente por la belleza de lo que representan, no solamente ver el cuadro a lo lejos y decir qué bonito en una pared. Eso es una parte importante y realmente tiene un valor y un efecto decorativo. Pero también debe de haber arte y tiene que ser artístico y tiene que tener abstracción también. Por eso que os digo que el cuadro tiene que funcionar a veces con el cuadro dado la vuelta, al revés, o que un detalle, solamente un fragmento de un cuadro, pues ya tenga belleza en sí mismo, porque en el cuadro tiene que haber una serie de sumas de sucesos plásticos, sucesos pictóricos, puramente pictóricos, no representativos, que ya deben de funcionar artísticamente, ¿no? Como decía Picasso, que es una frase muy bonita, que la pintura para él era una suma de destrucciones. Eso es, o sea, una forma de descomponer lo concreto para hacer arte. También Botero decía que la pintura era de formación. Pero claro, yo también como Picasso o como Botero concibo el arte sujeto o fijo a la figuración. Eso no quiere decir que en la pintura abstracta haya mejores y peores artistas y pintores, y que haya una abstracción más buena y más mala como en la figuración, ¿no? Pero bueno, me ha gustado hacer esta reflexión con vosotros esta mañana, espero que os haya gustado y nos vemos en mi taller. Hasta la próxima, amigos. Adiós.